Vamos ahora con Lourdes Paucar en Miraflores. Adelante. ¿Cómo estás, Lourdes? Buen día. Buenos días, Karina. Buenos días, Augusto. El Ministerio de Justicia está presentando una nueva herramienta para lograr combatir la criminalidad, sobre todo para ayudar a descubrir dónde y cómo se origina. El Ministro de Justicia, Aldo Vázquez, nos va a presentar cuáles son algunos resultados de este Censo Nacional Penitenciario. ¿Cómo está, ministro? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, lo primero que yo quiero decir es que efectivamente estamos inaugurando el Observatorio Nacional de Política Criminal en homenaje además a un jurista peruano muy importante, un gran penalista, que es el doctor José Hurtado Pozo. Pero este observatorio, que será conocido bajo la denominación de Indaga, está presentando ahora como un primer producto el Censo Nacional Penitenciario realizado hace pocas semanas por el Instituto Nacional de Estadística en todos los penales del país. Pero no será la única información que presente, sino que también en los próximos días se va a incluir en este observatorio información en materia de homicidios en el Perú. Cada año se hace un estudio del Centro de Estadística Interinstitucional de la Criminalidad. Vamos a presentar también los resultados de esos estudios sobre homicidios. Se está trabajando también otra información sobre trata de personas o sobre menores en conflicto con la ley penal. Pero la primera información que estamos proponiendo al público en este Observatorio Nacional de Política Criminal es efectivamente información penitenciaria. A ver, este mapa, por ejemplo, que tenemos aquí, sí. Dices, ¿nos puede explicar? Sí, claro que sí. Por ejemplo, aquí podemos identificar los lugares de donde proviene el mayor número de internos en el país. Y vemos, por ejemplo, que San Juan del Lurigancho es el distrito del país que tiene mayor número de ciudadanos en los establecimientos penales, 2.661. O en la provincia constitucional del Callao, por ejemplo, son 1.792. Estos distritos que tienen colores más intensos son aquellos donde hay mayor número de habitantes de ese distrito en los penales. Por ejemplo, Villa María del Triunfo con 940. Lo que hay que indicar, sin embargo, es que no se trata de estigmatizar distritos, ni mucho menos. Lo que ocurre también es que esos son los distritos que tienen mayor población en el Perú. Pero hay muchos otros datos muy relevantes. Por ejemplo, tenemos también información sobre los establecimientos penitenciarios en el país. Hay penales donde la densidad de internos es relativamente baja. Por ejemplo, si uno ve el penal de Madre de Dios, por ejemplo, tiene una capacidad de 604 y una población estimada de 824, donde no hay todavía niveles muy intensos de hacinamiento. Sin embargo, la mayor, por ejemplo, en Lima, así es, la mayor proporción de penales del país efectivamente están muy sobrepoblados, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, el establecimiento penitenciario del Callao, ¿no? Tiene cerca de 3.708 internos, es un penal densamente poblado. Tenemos una pregunta de Karina. Karina, te escuchamos. Sí, Lourdes, una vez que se tiene esta data importantísima, además, acerca, por ejemplo, de lugares donde se identifica, donde residían esos delincuentes o donde cometían sus delitos, ¿qué políticas se buscan implementar, no? Porque ya esta información pues puede contribuir a medidas que se pueden adoptar de ahora en adelante. ¿Cuáles son esas? Justamente Karina nos hace llegar a esta pregunta muy importante, y es: tenemos la información de dónde provienen los criminales, y usted también nos ha dicho algunas de las características, como que, por ejemplo, tienen guardajes conflictivos, no terminan el colegio. Ahora, la pregunta es: ¿qué se va a hacer al respecto? ¿Qué medidas se implementan, ¿no?, a utilizar esta información? Sí, la importancia de disponer de esta información es que tanto el ámbito académico, los investigadores en las universidades, los operadores del sistema de administración de justicia, también la prensa y la opinión pública en general, dispongan de data relevante a partir de la cual se puedan discutir estrategias y políticas en materia de criminalidad. Esta información es muy importante, efectivamente. Señalábamos hace un rato, antes de entrar en vivo con ustedes, cómo es que aproximadamente el 35% de la población penal del país abandonó el hogar alguna vez antes de los 15 años de edad. O hasta el 60% de la población penal no tiene una instrucción escolar completa.
o el 45% de la población penal creció en un entorno en donde habían pandillas. ¿Qué significan estos datos? Esto lo que permite es precisamente hacer un diseño mucho más eficiente de políticas públicas en el combate contra la criminalidad, que tienen que situarse no solamente en la construcción de más cárceles o dotación de mayor fuerza a la Policía Nacional, todo lo cual es muy importante, pero también hay que trabajar mucho más en el hogar, en la familia, hay que trabajar mucho más en la escuela y hay que trabajar mucho más en el entorno barrial, en el entorno social donde hay mayor riesgo. Y ciertamente desde este ministerio se ejecutan políticas en ese sentido. Una política muy conocida y que hay que extender sin duda a nivel nacional es la política Puedo, que es una política que lo que busca es frenar la delincuencia en los niveles etarios de los más jóvenes. Es una política que lo que busca es atraer más bien a los jóvenes que están en conflicto con la ley penal. Muchísimas gracias, ministro. Solamente para terminar muy rápidamente, Karina, Augusto, quería mostrarte esta oficina que va a ser inaugurada en los próximos minutos y que es el Observatorio Nacional de Política Criminal, donde se van a utilizar, donde se van a actualizar esta información que hemos visto en el Censo Nacional Penitenciario para poder pues justamente combatir la delincuencia en nuestro país. Claro. Con estas imágenes regresamos con ustedes a estudios. Importante, ¿no? Importante el trabajo que se ha hecho, gracias Lourdes, al ministro también, Augusto, con respecto a identificar efectivamente las zonas donde residen estos hombres que luego finalmente son presos y se convierten en delincuentes a lo largo de su vida, ¿no? Por ejemplo, la Cámara de Comercio de Lima estaba evidenciando hace algunas semanas que el 20% de los jóvenes en el Callao están desempleados, que si bien no quiere decir que todos los que están desempleados van a delinquir, pues sí se convierte en un detonante, ¿no? Y en ese sentido buscar oportunidades de empleo para estos jóvenes para que efectivamente después no se dediquen a las pandillas, no se dediquen a robar, comienzan haciéndolo como palomilladas, terminan ingresando a un penal y terminan profesionalizándose en el delito, ¿verdad? Así que bueno, a ver qué se hace con esta data, porque que nada más tengamos las cifras no ayuda en nada. Claro, ¿no? Y el tema pues de la seguridad ciudadana es un tema integral que compete a varios ministerios, no solo es la cartera de Interior, hay que trabajar con justicia, hay que trabajar con educación, hay que trabajar con varios ministerios en el desarrollo de las ciudades y de esta forma tratar de llegar a una solución sana respecto de la inseguridad en nuestras calles.